el día de hoy les voy a presentar 10 historias basadas en hechos reales. Una buena historia puede estar en cualquier lado y la vida real le ha aportado muchísimas historias muy interesantes al cine. Y es que una de las verdades más grandes que existen es aquello de que el arte imita la vida. Y a lo largo de la historia, la vida misma ha dado muchísimo material a los cineastas para que puedan plasmar en la gran pantalla relatos que, por sorpresivos que parezcan, han llegado a suceder en nuestra realidad. Y todo se ha dicho, hay hechos de la vida real que parecen más fantasiosos que algunas de las grandes obras de ficción. Hoy les traemos una selección de películas que adoptan sucesos reales. Comenzamos. En la historia de la humanidad ha habido muchos casos de crímenes sin resolver, pero ninguno ha sido tan enigmático como el caso del asesino del Zodíaco. David Fincher explora ese enigmático caso en su film del 2007, protagonizado por Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y Jake Gyllenhaal, en el cual el cuerpo policial y un periodista intentan desesperadamente encontrar el autor de tan misteriosos crímenes. A día de hoy, el caso no ha sido resuelto y la película aborda la psicología de los involucrados en la investigación. Astrological signs, this guy's used them all. I like killing people because man is the most dangerous animal of all. Un periodista se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir, Rosebud. Para descubrir el misterio, investiga a varias personas del pasado del magnate. Eso es Ciudadano Kane, uno de los grandes clásicos del cine que está basada en la vida de William Randolph Hearst, un magnate de los medios de comunicación que se sintió atacado por la obra de Orson Welles y llegó a intentar sabotearlo. Se explora en su vida y en su ascenso hasta llegar a ser un hombre con mucho poder. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Habíamos pensado que... Martin Scorsese es un genio del cine en general y de las obras sobre mafiosos en particular. Su película Goodfellas nos cuenta sobre Henry, un niño de 13 años de Brooklyn que vive fascinado con el mundo de los gángsters. Su sueño se hace realidad cuando entra en la familia Pauline. A lo largo de la cinta se explora su ascenso dentro de la organización delictiva y posterior redención al verse en una situación extrema. Una historia que está basada en el libro de no ficción Wise Guy, escrita por Nicolas Pileggi, y en donde se plasma la vida de un mafioso y su trayectoria. Hey Mom, what do you think? You look like a gangster. En 1976, Alan J. Pakula nos traía All the President's Men, una cinta centrada de cómo dos intrépidos periodistas revelan el escándalo Watergate, el cual es considerado como el escándalo político más importante de los Estados Unidos. El caso Watergate desvela una trama de espionaje e intervenciones en las comunicaciones que la administración Nixon llevó a cabo durante la campaña electoral de 1972, cuando 5 individuos fueron descubiertos intentando forzar la entrada de la sede del Partido Demócrata en Washington. Dicha situación dio lugar a la renuncia de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos, y la película refleja muy bien todo lo complejo y oscuro de este polémico hecho. Did you know Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? Don Siegel llevó a la gran pantalla una de las fugas de prisión más populares del mundo, la fascinante historia de los 3 únicos hombres que lograron escapar de la famosa prisión de máxima seguridad de Alcatraz en 1962. En la película se detalla todo lo referente al escape, desde la planeación, pasando por la preparación y finalmente llegar a la ejecución. Un cast con actuaciones impresionantes que retratan de forma sólida cómo pudo haber sido escapar del lugar más vigilado del mundo en esa época. Frank Abagnale Jr. es el protagonista de Atrápame si puedes y el autor de la novela en la que se basa Steven Spielberg para la creación de un personaje que fascina por su rapidez mental y su habilidad como un estafador, que se hace pasar exitosamente por piloto de una aerolínea, cirujano y abogado. La película reúne a 2 de los más grandes actores de los últimos tiempos, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, para presentarnos una narrativa que con unos tonos de comedia nos recuerda el juego del policía y el ladrón. De ahí el nombre del film. He decidido hacerme piloto de Pan American, la más fiable de las líneas aéreas. En cada situación de la vida, siempre habrá alguien que quiera aprovecharse y sacar algún tipo de beneficio. The Big Short se adentra en ese planteamiento teniendo en cuenta la crisis económica de 2008 como contexto. Adam McKay nos cuenta cómo 4 sagaces inversores intentan sacar provecho de las crisis económicas que comenzó a apoderarse el mundo en el año 2008.
pero sus inversiones de riesgo les acaban conduciendo al lado más tenebroso de la economía, donde nada ni nadie es lo que parece ser. Manejada con toques de comedia, pero aborda de forma muy compleja el relato sobre los inversionistas que intentaron lucrarse, pese a saber la situación que se estaba viviendo en todo el mundo. Fine. No, my cab, schmuck. I love you, honey, I'll talk to you later. El régimen nazi causó terror en todo el mundo a finales de los años 30 y principios de los 40. Liderados por Adolf Hitler, parecían imparables hasta que eventualmente llegó su derrota, y precisamente la película alemana La Caída se nos relata los últimos días del dictador alemán. Gracias al relato de la secretaria del máximo líder teutón, fue posible realizar esta producción centrada en contar los últimos días de él y sus simpatizantes mientras estaban resguardados en el búnker ante el acecho del ejército ruso en Berlín. Miras esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Danny Boyle dirige la versión fílmica de uno de los hechos más impactantes que se han conocido. Aron Ralston es un escalador y un experto en senderismo que en el año 2003, tras una caída, quedó atrapado durante 127 horas en una grieta en el Parque Nacional Robert Bruce. Este hecho alcanzó gran impacto social y mediático cuando se confirmó que el propio Aron se dedicó a documentar las medidas que tomó para sobrevivir, grabándose de forma paulatina con su cámara de video para atestiguar todo lo que ocurrió. La película está protagonizada por James Franco y está muy bien dirigida y tiene momentos que nos llevan a sentir verdadera angustia. Ha sido un placer conocerte, Meg. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 han sido uno de los hechos más devastadores de la historia de la humanidad. Una tragedia no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y en el año 2006, el director Paul Greengrass llevó a la gran pantalla United 93, un relato sobre el cuarto de los aviones raptados, el único que no se estrelló en su objetivo principal. Gracias a la colaboración de las víctimas y sus familiares, fue posible captar en un largometraje cómo la intervención de los pasajeros fue clave para sabotear el cometido de los terroristas y así minimizar el daño generado por aquel siniestro que cambió todo para siempre. Un film duro y cautivador que retrata uno de los sucesos más terribles que el mundo ha tenido que vivir a lo largo de su historia.